Extensión Universitaria María Cano. Hola, bienvenidos, un gusto. Estamos en el primer podcast de la sede María Cano, Cali. Estamos aquí con el profesor Wilson, fisioterapeuta y con 19 años de experiencia en rehabilitación ortopédica. Profe, ¿qué más me cuentas? ¿Qué No, más has muchísimas estudiado? gracias por la invitación, Valerie. No, para mí es un placer estar acá. Este es un esfuerzo grandísimo que hacemos desde la María Cano para poder mostrar lo que hacemos, mostrar lo que sabemos. Entonces, yo creo que esto es un espacio que lo vamos a aprovechar mucho y bueno, Me estoy encanta. pendiente a tus preguntas. Bueno, hoy hablaremos de ciencia y salud lumbar. Primero, yo quiero preguntarte como con un caso clínico. Digamos que cuando un paciente llega con un dolor lumbar agudo, a menudo él tiene miedo a moverse, ¿cierto? Pues según las guías actuales, ¿qué tipo de ejercicios tú dirías que son realmente efectivos en esta etapa inicial y por qué no debemos quedarnos quietos? Bueno, es muy importante porque realmente una de las cosas que presentan los pacientes con dolor crónico es algo que se llama kinesiofobia, o sea, le da miedo moverse. Y yo no te puedo decir qué ejercicios son mejores o peores. Realmente cuando nosotros revisamos evidencia científica, cuando vemos las guías, por ejemplo, de la Asociación Americana de Fisioterapia, nos damos cuenta que todos los ejercicios son buenos, o sea, hay que moverse. El paciente le da miedo moverse, entonces tratar de buscar el espacio para que el paciente sepa que moverse le va a ayudar. Y Claro. eso, solamente el hecho de que se mueva un poquito, unos minutos al día durante la sesión, ya va a mejorar ese proceso de percepción del dolor y va a mejorar todo. O sea que realmente ejercicios puede hacer lo que quiera, hay que prescribirlos de una manera mucho más terapéutica, específica. Si el paciente tiene problemas a nivel del disco, o sea, una discopatía, hay unos ejercicios un poco más específicos para ellos. Si tiene algún síndrome facetario, o sea, en las articulaciones hay inflamación, hay desgaste, hay otros. Nosotros normalmente manejamos todavía la escuela antigua de ejercicios de columna, ejercicios como Williams, como Mackenzie, que todavía se pueden utilizar, pero hay otras opciones, Pilates, Feldenkrais, Sí, lo mejor ejercicio. es no ser sedentario en este caso. Exacto, poder moverse. Movernos así sea unos minutos, bueno, un muy buen consejo. Eso para el dolor crónico, ¿cierto? Y ahora para el dolor agudo lumbar. Bueno, realmente, ¿qué dice la evidencia? Nosotros tenemos que movernos desde el inicio. Lógicamente hay que cuidar el rango de movimiento, hay que cuidar los movimientos y las contracciones muy rápidas a mucha velocidad pueden generar más ¿Atrofia? dolor, pero en este caso nosotros podemos mezclar y deberíamos mezclar el ejercicio terapéutico con técnicas manuales, que pueden ser técnicas de terapia manual ortopédica o también pueden ser técnicas de inducción miofacial. Listo, claro, entonces se pueden usar intervenciones de entrenamiento, incluyendo esta activación del movimiento en el tronco, Sí, ¿cierto? sí, claro que Y sí. ahora pasando ahora sí al dolor crónico, ¿qué afecta a tantas personas por meses o por años? ¿Esto cambia el enfoque? Pues realmente lo que pasa es que las personas consultan cuando ya tienen un dolor crónico, o sea, ellos normalizan No el les prestan dolor. atención a un dolorcito mínimo. Exacto, entonces dicen, no, a todo el mundo le duele la lumbar, es normal, pero ciertos trabajos, ciertos ejercicios, ciertos deportes agudizan o profundizan el proceso. Y entonces cuando nos llegan a nosotros los fisios, pues ya el paciente tiene un síndrome de dolor muy avanzado y ya el paciente no quiere moverse, el paciente tiene algo que se llama catastrofismo, o sea, Sí, todo está mal, todo le duele, no quiere hacer nada, entonces ya se vuelve un proceso que pasó de lo físico a lo a lo psicológico. mental, claro. Pero sabemos que a través del movimiento esto se puede ayudar y hay que enseñarle a los pacientes que a pesar de que estemos en un proceso crónico, el ejercicio va a funcionar. ¿Listo? Eso es lo más Ajá. importante. En estos casos, ¿existe algún ejercicio superior a todos, como digamos el pilates para unos o el ejercicio aeróbico? Cuéntame. Realmente no. O sea, ¿qué dice la evidencia, qué dicen las guías y qué dice la experiencia? Que nosotros tenemos que adaptar los ejercicios a lo que el paciente quiera, la motivación. Si a ti te gusta nadar, chévere. ¿Un Si a ti te ejemplo? gusta ir al gimnasio, yo no le puedo negar algo al paciente. Es lógico que yo
tengo que hacer modificaciones. A veces la terapia acuática dentro de la piscina, el ejercicio acuático puede ayudar a disminuir la compresión que se da en las vértebras. Pero al paciente no le gusta, entonces tenemos que adaptarlo y a él le gusta más trabajar en colchoneta o a ir Claro. al gimnasio, por ejemplo. Ujú. Y ese es el problema. Yo no le puedo decir no a un paciente, tengo que modificar o buscar la forma porque es desde la motivación que nosotros ayudamos al paciente. Como una vez en una clase dijiste, primero hay que ser humanos, después fisios, ¿cierto? Sí, total, hay que entender que la persona tiene sus motivaciones, sus objetivos y no pasar por encima de eso. Entonces, para el dolor crónico se recomienda una combinación multimodal, como dices, fortalecimiento, resistencia y activación específica, siempre y cuando pues el documento, la lectura que tú le hagas al paciente sea, ¿cierto? Sí, está bien. Ahora pasando a la educación y el factor psicológico, como hablábamos de la motivación, de que hay que también pues ponernos en el zapato del paciente, ¿cierto? Sabemos que a veces las palabras pueden curar o dañar. Entonces, ¿cómo debemos educar a un paciente sin aumentar su miedo o percepción pues de amenaza sobre su propia espalda? A veces utilizamos un lenguaje muy técnico, ¿no? Entonces le decimos, es que tienes una discopatía y una hernia, y el paciente se siente abrumado por el tema, él no sabe qué es eso, no se lo explicamos. Eso, Ni yo. sí, no, y eso pasa mucho con los médicos y a los fisios también nos pasa un poquito. Hay que explicarle con palabras fáciles y, y hay que decirle la verdad, sobre todo en el pronóstico. Puede que uno pase ese tecnicismo, pero sí podemos decirle, por ejemplo, el 80% de las hernias se resuelven solitas. Ujú. ¿Listo? Y eso es un porcentaje muy alto. O sea que el pronóstico que tú tienes con la hernia que tienes es bueno. Eso sí, tienes que hacer esto, esto y esto. Guiar al paciente. La educación es Sin parte del romantizar, proceso. claro. Sí, total, es claro. Ujú. Pero yo pienso que a veces nos cuesta educar, enseñar, decirles al paciente. Nos enfocamos como que en el ejercicio o en la modalidad terapéutica y no le decimos qué es. Pero será a veces también por miedo de el fisioterapeuta, el profesional de decirle o de no saber cómo decirle. Sí, a veces. Yo pensaría que son muchos factores, pero sí hay que recalcar que el terapeuta se vuelve como ese profesor y hay que Ujú. enseñarlo de una manera muy sencilla y decirle, bueno, este es el proceso. Mira, por ejemplo, a mí lo que me pasa con muchos pacientes que me preguntan, venga, yo estoy haciendo este ejercicio, me duele, ¿es normal? Yo no les digo, venga, el dolor es normal. Yo siempre les digo, es parte del proceso, tenemos que cuidarlo, tenemos que mirar hasta qué límite podemos soportar, pero siempre guiando, enseñando. En este caso no hay que decir la palabra normal, sino de que si le sirve o no, ¿cierto? Si le Ellos, conviene. exacto, uno no puede decir como que esto es normal o esto va a pasar porque no, Porque no siempre va a ser así. Puede que tengamos el mismo paciente con el mismo tiempo, ujú, con la misma patología y pues no van a presentarse los síntomas, los signos de la misma manera, no va a responderle de la misma manera. Entonces, sí es mejor no decirlo. ok, muchísimas gracias por esa respuesta. Ahora, si se habla mucho de la educación en neurociencia del dolor, tú que eres magíster en eso, en Ciencias del dolor, sí, ok. ok. ¿En qué consiste exactamente y esto porque es vital aplicarla junto con el ejercicio en pacientes crónicos? Bueno, he tenido la oportunidad de hablar con muchos colegas que han hecho inclusive sus tesis doctorales sobre el tema. Ujú. Y es bien interesante porque sabemos ahora que enseñar y la forma de enseñar sobre el dolor, educar al paciente influye mucho en su proceso. Es muy Ok. claro que es importante entender los ejercicios, cómo prescribirlos, o sea, eso sigue siendo vital. Pero sabemos que educar al paciente en cómo manejar, percibir su dolor, Ujú, va a ok. ser un factor de éxito en su tratamiento. Entonces, yo pensaría que es algo que no lleva mucho tiempo, que no muchos terapeutas lo manejan. Yo sí haría un llamado a que realmente este tipo de conocimiento se trabaje desde la academia, desde la Concientizar educación. más a la gente, Yo dirías no tú. diría concientizar, yo Ujú. diría sensibilizar digamos que a los profesionales de que Mm, tenemos que capacitarnos en aprender a enseñar sobre el dolor,
hay diferentes términos. Y por ejemplo, te voy a explicar uno. Dolor nociplástico. Yo sé que eso no lo has escuchado y muchos no. Sí, el Y primer es- semestre. no, inclusive los de semestres más arriba. Ok. Y lo que pasa es que tú puedes tener un paciente con una resonancia, una radiografía de su columna lumbar perfecta. O sea, no hay problema en discos, en vértebras, en ligamentos, pero el paciente le duele. Y nosotros apenas, pensaría yo que estamos aprendiendo eso, a entender por qué al paciente le duele sin tener un daño como tal estructural. Y eso, a eso se refiere el dolor nociplástico. Entonces tenemos que entender que ciertas vías Lo que a hay detrás nivel de de todo médula Ajá. y a nivel de cerebro, que ciertas áreas del cerebro se modifican cuando tú sientes dolor y cuando percibes dolor por mucho tiempo. Entonces, si nosotros entendemos eso, vamos a entender al paciente, porque a veces nos llega y esto pasa mucho. Llega esa paciente que le duele todo, que Y no- ahora, ¿qué le hago? Sí, Eso yo creo que lo vas a vivir tú y lo van a vivir todos los estudiantes y los fisios. Uno ya se le acaban las estrategias, uno, ¿qué uno de hago con este pronto paciente? cree que ya se lo está inventando, hasta uno puede Total, llegar a y un eso no punto. solamente le pasa a los fisios, sino también a los médicos. Pero ya sabemos a través de la neurociencia que sí hay algo en su cerebro que cambia y que nosotros podemos hacer algo para ayudarle. Ok, entonces todo esto ayuda a reducir el Catastrofismo y kinesiofobia. y kinesofobia. Bueno, Exacto. muchísimas gracias por tus respuestas. Perfecto. Espero poder invitarte en un próximo podcast y hasta luego. Nos vemos. Invitados a verlo. Bueno, muchas gracias. Fundación Universitaria María